Niña de la calle ve a un millonario atado e intenta ayudarlo, pero lo que sucede cambia su vida para siempre. Lupita tenía 8 años y una chamarra que ya no le cerraba, con el cierre roto y los bolsillos llenos de cosas que encontraba tiradas por la calle. Vivía en las banquetas del centro, dormía debajo de un toldo roto de una tienda cerrada y comía lo que podía. A veces fruta pasada que alguien dejaba en la basura, otras veces medio bolillo duro. Tenía los pies llenos de costras y las uñas sucias, pero sus ojos eran grandes y bien vivos, como si adentro todavía tuviera esperanza de que algo bueno le podía pasar. Eso sí, ya no confiaba en nadie, ni en los que le daban monedas ni en los que le prometían comida, y menos en los que decían que la iban a llevar con su mamá, porque su mamá se había ido hacía mucho y nunca regresó. Ese día había llovido en la madrugada y sus cobijas, que más bien eran bolsas de plástico, viejas, seguían húmedas. Estaba temblando de frío, pero no era la primera vez. Caminaba por las calles buscando algo, lo que fuera, que pudiera servirle para vender, para comer o para cambiarlo por un taco. Revisaba los botes de basura con una rama larga que había encontrado. Era buena para eso. Ya sabía qué calle tiraba, más comida y qué esquina olía peor. Se movía rápido, con cuidado, como si tuviera muchos años encima. Y la verdad es que en la calle, 8 años ya eran bastantes. A media mañana, caminó hacia una colonia donde casi nunca iba. Era más silenciosa, con muchas casas cerradas, unas con grafitis, otras con ventanas rotas. Algo le llamó la atención. Una casa grande, con el portón entreabierto, cubierta de polvo y con maleza creciendo por todos lados. Lupita se acercó despacito. No era tonta. Sabía que no debía entrar a casas abandonadas porque nunca sabía quién podía estar adentro. Pero ese día tenía hambre y una curiosidad que no podía ignorar. Quería ver si adentro había algo que pudiera usar o vender, así que empujó el portón sin hacer ruido y entró. El lugar olía a humedad, a encierro. Todo estaba oscuro. Algunas ventanas estaban rotas y entraban rayos de luz que dejaban ver el polvo flotando en el aire. Había muebles tirados, papeles, por todos lados, botellas rotas. Se escuchaba un ruido leve, como un quejido. Lupita se quedó quieta, apretando la rama que aún llevaba en la mano. No se movió hasta que volvió a oírlo. No sabía si era un animal, una persona o algo peor. Pero ahí estaba otra vez. Se acercó despacio, pasando por encima de una alfombra sucia y un mueble caído. El sonido venía del fondo, de una habitación con la puerta medio abierta. Cuando se asomó, su corazón se aceleró como nunca antes. Había un hombre tirado en el piso, atado con cuerdas en las muñecas y los tobillos. Tenía sangre seca en la cara y la ropa sucia y rota. Estaba pálido, con los labios partidos y los ojos cerrados. No se movía. Por un momento pensó que estaba muerto. Dio un paso atrás, con las piernas temblando. Pero entonces escuchó otro quejido. Era él. Estaba vivo. Lupita se quedó ahí, sin saber qué hacer. No era normal encontrar a alguien así. Pensó que quizá era un vagabundo como los que dormían en las bancas, pero su ropa, aunque sucia, era de esas caras que solo veía en los aparadores. Se acercó un poco más. El hombre abrió los ojos por un segundo, apenas un parpadeo, y murmuró, algo que no entendió. Intentó moverse, pero no pudo. Estaba demasiado débil. Lupita miró las cuerdas. Estaban amarradas fuerte. Pensó en desatarlas, pero no tenía con qué cortar. Buscó en la casa, entre los papeles y los cajones, y encontró un pedazo de vidrio. Lo tomó con cuidado, cubriéndolo con un trapo viejo que había en el suelo. Regresó junto al hombre y empezó a cortar las cuerdas. Le temblaban las manos. Se tardó mucho. El hombre se quedó inconsciente otra vez. Cuando terminó, trató de despertarlo moviéndolo un poco. No reaccionaba. Su cara estaba tan blanca que daba miedo.
Pensó en salir corriendo, pero algo dentro de ella le dijo que no podía dejarlo así. Tenía que hacer algo. Así que agarró su rama, el pedazo de vidrio, y salió de la casa corriendo como si la persiguieran. Corrió por las calles gritando que un señor estaba herido, que necesitaba ayuda, pero la gente solo la veía raro. Una señora la regañó y le dijo que no anduviera inventando cosas. Un hombre que vendía tacos le dio la espalda. Nadie le creyó. Nadie la quiso escuchar. Era una niña sucia, sola, con cara de hambre. A nadie le importaba lo que decía, pero no se dio por vencida. Corrió hasta un parque donde a veces pasaba la noche. Ahí se acordó de un señor que le había dado pan una vez. Era bueno. Trabajaba cerca, en un local de cerrajería. Se fue directo para allá. Cuando llegó, él estaba cerrando el local. Le gritó y le dijo que alguien se estaba muriendo. Él no entendía nada, pero le vio la cara y supo que no estaba jugando. Dejó sus cosas y la siguió. Lupita lo llevó por calles y callejones hasta la casa. Entraron y ahí seguía el hombre, tirado en el mismo lugar. El señor cerrajero se acercó rápido, lo tocó y de inmediato sacó su celular. Llamó a emergencias. Su voz sí fue tomada en serio. Dijo el nombre del lugar. Dijo que había un hombre amarrado, golpeado. Cuando colgó, miró a Lupita con una cara rara, como si no pudiera creer que ella lo había encontrado. Los paramédicos llegaron rápido, revisaron al hombre, lo levantaron con cuidado, lo pusieron en una camilla y se lo llevaron. La policía también llegó. Preguntaron todo, pero a Lupita casi no le hablaron. Nadie pensaba que una niña como ella pudiera haber hecho algo tan grande, pero ella sí lo sabía. Había salvado a alguien, aunque todavía no tenía idea de quién. A Esteban lo subieron a la ambulancia como si fuera un muñeco roto. Iba pálido, con los ojos cerrados, y no reaccionaba ni cuando lo movían. Los paramédicos no decían mucho. Solo uno de ellos soltó un «Este señor se está yendo», y apretó el paso. Le pusieron oxígeno, una aguja en el brazo, y lo cubrieron con una manta que apenas lo tapaba. El cerrajero, el mismo que ayudó a Lupita, trató de hablar con ellos, pero no le dieron tiempo. Subieron rápido y se fueron a toda velocidad, con la sirena a todo volumen. La patrulla que llegó después tampoco sabía nada. Los policías tomaron nota, preguntaron lo mismo 1000 veces, y al final solo dijeron que iban a investigar, pero no parecía que les importara tanto. Para ellos era otro caso raro, uno más. Lupita se quedó parada frente a la casa abandonada. Ya no había nadie, solo el silencio de ese lugar feo que ahora sentía más vacío que nunca. El cerrajero, que se llamaba Don Polo, la miró y le dijo que se fuera con él, que le iba a dar un taco. Ella dudó, pero al final aceptó. El estómago le dolía de tanta hambre y no había comido nada desde el día anterior. Fueron caminando en silencio hasta el puesto que estaba cerca de su local. Don Polo le preparó uno con carnita y frijoles. Ella se lo comió en 2 mordidas. Mientras tanto, en el Hospital General, los doctores estaban corriendo. Apenas llegó la ambulancia, metieron a Esteban directo a urgencias. Uno de los médicos lo reconoció al instante. No dijo nada, solo le echó un ojo a su compañero y le hizo una seña. Era él, Esteban Valverde, el mismo que salía en entrevistas, en noticieros, en anuncios. Un empresario famoso, de esos que tenían todo. O al menos eso parecía. Los doctores trabajaron rápido. Tenía golpes en la cara, en el pecho y varias costillas rotas. También tenía signos de deshidratación fuerte. Alguien lo había dejado ahí por días, sin agua ni comida. Si Lupita no lo encontraba, se habría muerto, en menos de 24 horas. Eso lo dijeron los doctores después, cuando ya todo había pasado. Pero en ese momento, nadie sabía cuánto tiempo más iba a resistir. En la sala de espera, una enfermera joven revisó su expediente. Estaba registrado en varios hospitales privados, pero no había datos recientes. El hospital donde estaba ahora era público, así que no era común que gente como él llegara ahí. En su cartera no había nada, ni celular, ni tarjetas, solo una credencial vieja.
La policía llegó al poco rato y tomó fotos. Habló con el personal y se llevó la ropa, que traía como evidencia. Todo era un misterio. Nadie sabía qué le había pasado ni por qué estaba tirado en esa casa. Mientras tanto, Lupita seguía sentada junto a don Polo, chupándose los dedos después de terminar el taco. Don Polo no dejaba de pensar en lo que habían visto. Agarró su celular y empezó a buscar noticias, pero todavía no salía nada. Solo había silencio. Luego se le ocurrió algo. Le tomó una foto a Lupita, solo su cara, y la mandó a un amigo suyo que trabajaba en un periódico local. Le contó la historia rápido, por mensaje, sin tantos detalles. Quería ver si alguien decía algo, si salía en las noticias. No por fama ni nada, sino porque sentía que había sido algo grande. 1 hora después, sonó su celular. Era ese mismo amigo que le mandó un mensaje con una sola frase. ¿Estás seguro que era Esteban Valverde? Don Polo se quedó helado. La niña lo miró raro, como si algo estuviera mal. Él le preguntó, ¿sabes quién es Esteban Valverde? Ella negó con la cabeza, sin entender nada. Es el señor que encontraste, el que estaba tirado, le explicó. Es muy rico, sale en la tele, tiene muchas empresas, negocios. Nadie lo había visto en días. Lupita no supo qué decir. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que lo había encontrado, lo había ayudado, y que ahora parecía que todo iba a cambiar, pero no se imaginaba cuánto. En el hospital, Esteban abrió los ojos por unos segundos. Apenas los movió. Tenía el cuerpo cubierto de vendas y un suero colgando al lado de la cama. Vio borroso, pero logró ver a una enfermera frente a él. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Apenas un murmullo. La enfermera se acercó y le puso una mano en el brazo. «Está en buenas manos, señor Valverde», le dijo. Pero él no respondió. Cerró los ojos otra vez y volvió a quedarse quieto. Los policías que estaban en el hospital empezaron a hacer llamadas. Ya sabían quién era, y eso cambiaba todo. No era un vagabundo golpeado, no era un pleito callejero, era alguien importante, así que había que actuar diferente. Se mandaron reportes, se habló con el jefe de la delegación, y en menos de 1 hora ya había reporteros afuera del hospital. Lupita no entendía nada de lo que pasaba. Solo quería saber si el señor estaba bien. Quiso ir al hospital, pero no la dejaron entrar. Nadie la conocía, nadie quería escucharla. Don Polo trató de ayudarla, pero tampoco pudo hacer mucho. A él tampoco lo dejaban pasar. En la entrada había seguridad, cámaras y un montón de periodistas. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué le pasó a Esteban Valverde? Un reportero se acercó a don Polo al ver a Lupita con él. Le preguntó si sabía algo. Él dudó, pero al final le contó que una niña había encontrado al empresario. El reportero abrió los ojos y se emocionó. Le pidió una entrevista, pero don Polo dijo que no. No querían líos. Solo querían saber si el hombre estaba bien. Adentro, en la cama, Esteban empezó a mover la cabeza levemente. Otra enfermera se acercó y notó que su ritmo cardíaco subía. Llamó a un doctor. Los dos lo revisaron. Poco a poco, parecía que iba despertando. Tenía el cuerpo roto, pero el corazón seguía firme. Afuera, Lupita se sentó en una banqueta, mirando al hospital. Ya no sabía qué hacer. Solo se abrazó las rodillas y se quedó ahí, esperando. Lupita no se movía de esa banqueta. Llevaba casi 2 horas afuera del hospital, con la misma ropa sucia de siempre, los zapatos rotos y las rodillas raspadas. Se abrazaba los brazos como si eso fuera a quitarle el frío. Aunque había sol, sentía ese aire que pica, ese que te hace sentir que no perteneces. Los carros iban y venían. La gente pasaba a su lado sin verla. Como siempre. Como si fuera invisible. No sabía si el señor estaba bien. Nadie le decía nada. Intentó colarse, pero un guardia la paró sin mirarla siquiera. «No puedes entrar aquí, niña». Ella solo quería saber si el hombre que había encontrado seguía vivo.
Tenía la sensación en el estómago, como cuando presientes que algo malo va a pasar, pero también como cuando esperas que no, que esta vez no. Don Polo había intentado ayudarla, pero también se topó con pared. Nadie quería escuchar a un señor cualquiera, y mucho menos a una niña sin apellido, sin casa, sin papeles. Así que ella se quedó sola. Él tuvo que volver a su local. Le dejó una torta y una botella con agua. Ella le dio las gracias sin hablar mucho. No tenía ganas de hablar con nadie, solo quería respuestas. Casi al anochecer, salió una enfermera. Lupita corrió hacia ella, pero la señora la esquivó. Entonces Lupita la siguió. ¿Está bien el señor? El de los golpes. ¿Está vivo? La enfermera se detuvo. La miró de arriba a abajo. Dudó. Luego asintió con la cabeza. Sí, está vivo, pero está muy grave. No deberías estar aquí, mi niña. Y siguió caminando. Eso fue suficiente para Lupita. Estaba vivo, eso bastaba por ahora. Esa noche, volvió a dormir en la calle, pero esta vez se acurrucó en una esquina cerca del hospital, donde no la corrieron. Se tapó con su plástico y cerró los ojos. Soñó que el señor despertaba y le sonreía. Soñó que ella estaba en una casa, comiendo sopa caliente. Se despertó con un ruido y con el estómago rugiendo. Otro día comenzaba. Esa mañana, por primera vez en su vida, fue mencionada en la radio. No con su nombre, porque nadie lo sabía, pero un locutor dijo: gracias a una niña de la calle que encontró al empresario Esteban Valverde, hoy él sigue con vida. La menor, de identidad desconocida, alertó a un ciudadano que llamó a emergencias. Así lo dijeron. Y aunque ella no lo sabía, eso empezó a mover todo. Dentro del hospital, Esteban empezó a tener momentos breves de conciencia, muy cortos. A veces abría los ojos, a veces movía un dedo. En uno de esos momentos, cuando una enfermera le hablaba despacito para ver si respondía, él alcanzó a decir algo, una palabra: niña. La enfermera le preguntó qué niña, pero él no dijo más, solo repitió: niña. Me ayudó, y luego volvió a cerrar los ojos. Esa palabra quedó en el aire. La enfermera la escribió en el reporte, aunque no le dio mucha importancia. Pero cuando un policía leyó eso, le llamó la atención. Ya había escuchado que una niña había sido quien lo encontró. Tal vez sí sabía algo. Tal vez había visto a los que lo dejaron ahí. Así que preguntó si alguien sabía dónde estaba la niña. Obviamente, nadie sabía nada. Mientras tanto, Lupita seguía afuera, sin saber que dentro del hospital alguien la había recordado. Se levantó, se sacudió el polvo de la espalda y fue a buscar a don Polo. Cuando llegó a su local, él la recibió con una sonrisa y le dijo que ya sabía quién era el señor. Es rico, Lupita, muy rico. Salió en todos los noticieros anoche. Ella lo escuchó sin decir nada. Después preguntó algo que tenía clavado desde ayer. ¿Crees que me odie? Por verlo así, por no ayudarlo más rápido. Don Polo la miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Te salvó la vida, niña, y tú le salvaste la suya. ¿Cómo va a odiarte? Ella no respondió, pero esa frase se le quedó. Los días pasaron. Cada día que iba al hospital, la paraban en la puerta. Cada noche dormía más cerca, esperando algo. A veces, don Polo le llevaba comida. A veces, le dejaba una cobija prestada. Lupita no se rendía. No se movía de ahí. Una tarde, una reportera joven la vio sentada. Ya había escuchado el rumor de que la niña que salvó al empresario andaba cerca del hospital. Se le acercó. Lupita se asustó. Pensó que le iban a quitar algo, pero la reportera le habló con calma. ¿Tú eres la que encontró al señor Valverde? Lupita bajó la mirada. No sabía si debía decir que sí, pero al final lo dijo. La reportera le hizo unas preguntas, le pidió una foto, pero Lupita no quiso. Solo le dijo: quiero saber si está bien.
La mujer le prometió averiguarlo. Y lo cumplió. Al día siguiente, alguien del hospital salió a buscarla. Era un doctor con cara seria. Le dijo: «El señor preguntó por ti. Dice que quiere ver a la niña que lo ayudó». Lupita no podía creerlo. Por un segundo pensó que era una broma, pero no lo era. La metieron por una puerta trasera, la limpiaron un poco, le lavaron la cara, le dieron un suéter de enfermería para cubrir su ropa sucia. Caminó por los pasillos en silencio, con el corazón acelerado, hasta que entró a una habitación donde el señor estaba acostado, con un montón de cables y tubos, pero despierto. Esteban la miró. Sus ojos estaban cansados, pero vivos. Le sonrió apenas, como si eso le costara trabajo. Lupita se quedó en la puerta, sin saber si debía acercarse. Él levantó una mano con dificultad, apenas, y dijo con voz ronca: «Gracias». Lupita no supo qué responder. Solo asintió con la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía de verdad, que alguien la veía como persona. La noticia explotó como pólvora. En todos lados salía la misma imagen. Una foto vieja de Esteban Valverde, con traje, peinado perfecto y sonrisa de portada. En la tele, en los portales de noticias, en la radio. Empresario millonario encontrado al borde de la muerte en una casa abandonada. Las preguntas no paraban. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién lo dejó? ¿Fue un secuestro? ¿Un robo? ¿Un ajuste de cuentas? En el hospital ya lo sabían desde hacía rato, pero ahora todo el país también lo sabía. Esteban Valverde no era un desconocido. Era dueño de una cadena de hoteles. Tenía inversiones en medios, restaurantes, incluso en construcción. No era cualquier tipo. Era de esos que se codeaban con políticos, con famosos, con los que mandan. Por eso, cuando se supo que lo habían dejado tirado como si fuera basura, todo cambió. Los policías que al principio no le prestaban atención al caso ahora estaban encima. Empezaron a pedir videos de las cámaras de seguridad, mandaron patrullas a revisar la casa donde lo habían encontrado, y hasta citaron a su círculo más cercano. La casa, según los registros, llevaba años abandonada. Nadie vivía ahí, nadie pagaba nada, pero alguien la había usado. Eso era claro. Y alguien había llevado a Esteban hasta ese lugar. Esteban, mientras tanto, seguía recuperándose lento, pero cada día estaba un poquito más despierto. Todavía no podía hablar mucho, pero ya respondía con la cabeza, con las manos. La enfermera que lo cuidaba, la misma que anotó cuando dijo niña, ahora lo veía con otros ojos. Ya no. Era solo un paciente grave. Era un hombre con historia, con enemigos, tal vez. Una mañana, uno de los doctores le preguntó si recordaba su nombre. Esteban parpadeó un par de veces y luego murmuró: «Esteban Valverde». Lo dijo con esfuerzo, como si le costara sacarlo del pecho. El doctor se lo confirmó con una sonrisa, como si fuera una buena señal. Pero lo que Esteban preguntó después hizo que todos en la sala se quedaran callados. «¿Dónde está mi esposa?». Nadie supo qué responder. Sandra Valverde, la esposa de Esteban, no había ido al hospital. Tampoco había llamado. No había aparecido en ningún lado desde que lo encontraron. Solo se sabía de ella porque en sus redes sociales seguía subiendo fotos antiguas con mensajes tipo «orando por tu regreso» y «te extraño cada segundo». Pero eso era todo. Nada en persona, nada real. El doctor se lo dijo con cuidado. Todavía no ha venido, pero seguro lo hará pronto. Esteban no dijo nada. Solo cerró los ojos. Parecía no estar sorprendido, como si ya lo sospechara. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, Sandra estaba desayunando con Martín, un tipo flaco, elegante, con sonrisa de vendedor caro. Los dos estaban en un restaurante lujoso, hablando bajito. Ella tenía lentes oscuros aunque estaban adentro. Él fumaba un puro pequeño y la veía con cara de fastidio. «Te dije que te aseguraras»,
le soltó en seco. Que revisaras que no hubiera cámaras, que nadie lo encontrara. Yo pensé que... Ella respondió, pero él no la dejó terminar. No pienses, Sandra. Por eso estamos en este lío. Ahora todos saben que sigue vivo. Sandra apretó los labios. No sabía si tener miedo o seguir fingiendo que todo iba a salir bien. Martín le agarró la mano, pero no fue un gesto romántico. Fue una advertencia, disfrazada. Si él recuerda algo, tú y yo estamos fritos, dijo sin moverse. Así que más te vale que sigas sonriendo para las cámaras. Y si vas al hospital, llora bonito. En el hospital, Lupita volvió a aparecer. Esta vez no tuvo que rogar tanto. Uno de los policías ya había escuchado de ella y pidió que la dejaran pasar. Entró acompañada de don Polo. Ya no estaba tan sucia. Traía un pantalón prestado y una camiseta limpia que alguien le regaló. Aún así, se veía nerviosa. Cuando Esteban la vio, sonrió. Era una sonrisa débil, pero sincera. Ella se acercó, despacito. No sabía si debía hablar o quedarse callada. «Hola, señor», dijo bajito. «¿Se acuerda de mí?» Él asintió. Luego agarró su mano con fuerza. Era como si necesitara aferrarse a algo real. Lupita no se movió. Se quedó ahí, con él, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que no estaba solo. Un rato después, uno de los policías entró con una carpeta en la mano. Se presentó. Le explicó que estaban investigando y que necesitaban su ayuda. Esteban no podía hablar mucho, pero sí podía escribir. Le pasaron un papel y un bolígrafo. Le preguntaron si recordaba lo que había pasado. Esteban cerró los ojos y trató de hacer memoria. Lo que vino fue confuso. Un golpe, una voz, alguien gritándole, una figura parada frente a él, un perfume conocido, el olor a encierro, frío, oscuridad, y la cara de una niña. Anotó unas palabras sueltas: golpe, traición, mujer, niña. El policía leyó y alzó una ceja. ¿Mujer? ¿Quién? Esteban no respondió. Solo miró por la ventana. Después de eso, la noticia de su recuperación se volvió aún más fuerte. La prensa ya no hablaba de un empresario cualquiera. Hablaban de un intento de asesinato. La policía no lo decía en voz alta, pero entre ellos ya lo comentaban. Alguien muy cercano a él lo había querido fuera del camino. Lupita, sin saberlo, estaba en medio de todo. Y lo que venía apenas comenzaba. Esteban estaba en silencio, mirando por la ventana de su habitación del hospital. Afuera, el cielo estaba nublado y el ruido del tráfico se colaba apenas por los cristales. No tenía ganas de hablar con nadie, pero la cabeza no lo dejaba en paz. Volvía una y otra vez a ese momento oscuro, a esa casa donde lo dejaron, la cuerda apretándole los brazos, la sangre seca en la boca, el dolor punzante en las costillas. Todo volvía como una película incompleta, cortada, sin orden. Pero en medio de todo, un recuerdo empezaba a tomar forma. Algo del pasado. Alguien. Tocaron la puerta despacito. No era un doctor ni una enfermera. Esta vez era una mujer con el cabello corto y canoso, piel morena, delgada, con cara de pocos amigos. Se llamaba Cuca y había sido su niñera cuando él era niño. Pero hacía años que no la veía, años de verdad. Desde que se casó con Sandra, ella se había alejado. No por pleito, sino porque simplemente la vida se llevó a cada quien por su lado. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, le preguntó Esteban apenas la vio entrar. Saliste en la tele, mijo. En todos lados. No iba a quedarme sin venir. Cuca no era cariñosa ni de esas que lloran. Se sentó en una silla y se cruzó de brazos. Lo miró de frente, sin pena. Esteban, con la voz aún débil, soltó lo que traía guardado.
¿Te acuerdas de Martín? Cuca torció la boca. Claro que me acuerdo. Ese muchacho nunca me cayó bien. Se la pasaba metido en la casa, y no porque te quisiera ayudar. Esteban apretó los labios. Cuca, como siempre, veía más de lo que decía. ¿Sabías que ahora anda con Sandra? Cuca lo miró con sorpresa, pero no por lo que le estaba diciendo, sino porque no lo hubiera sabido antes. Ay, mi hijo. Soltó cansada. Esa mujer no te quiere. Nunca te quiso. A ella lo que le gustaba era tu dinero, tu nombre, tu mundo. Pero a ti nunca te miró de verdad. Esteban bajó la mirada. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de alguien como Cuca le dolía más. Ellos fueron, dijo al fin. Yo lo siento, no tengo pruebas, pero lo sé. Ella me abrazó la noche anterior. Me dijo que me amaba, pero después solo oscuridad. Cuca se quedó callada. No le gustaban los chismes, pero tampoco era tonta. Entendía lo que eso significaba. Alguien que dice amarte no te deja amarrado en una casa abandonada a morir. Eso lo hacen los enemigos, no los esposos. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó sin rodeos. Esteban no respondió. Se quedó viendo la tele apagada. Lo que fuera que decidiera, tendría que ser con cuidado. Porque si Sandra y Martín estaban detrás de esto, entonces eran capaces de cualquier cosa. Y ahora sabían que él estaba vivo. Esa misma tarde, Sandra apareció por fin en el hospital. Llegó vestida de blanco, con el maquillaje perfecto y con un ramo de flores en la mano. Detrás de ella venía un fotógrafo que intentaba no llamar la atención, pero que claramente era parte del plan. Quería una foto de la esposa preocupada. Todo era falso, todo. Entró a la habitación y fingió sorpresa. «Mi amor», exclamó. «Gracias a Dios estás vivo». Esteban no dijo nada. La miró de frente, con frialdad. Ella se acercó y le besó la frente. Él cerró los ojos un segundo, como aguantando el asco. «Te he buscado por todos lados», dijo ella, sin dejar de actuar. Estaba desesperada. «¿Sí?», respondió él con voz ronca. «¿Dónde buscaste?». Sandra se quedó callada medio segundo. Ese segundo fue suficiente para que todo se notara. «En todos lados, ya sabes, con la policía. Llamé a tus amigos». Esteban solo asintió. No le creyó nada. Pero no lo dijo. No todavía. Cuando ella se fue, el fotógrafo le pidió una sonrisa. Ella posó junto a la puerta del hospital, con cara de tragedia. La foto salió esa noche en todos los portales. Esposa del empresario agradece a Dios por su milagrosa recuperación. Falsa de principio a fin. Esa noche, Esteban pidió una libreta. No tenía celular, pero sí memoria. Empezó a anotar nombres, lugares, fechas, cosas que le habían parecido raras, transferencias que Sandra había hecho sin decirle, amigos que habían dejado de visitarlo, detalles que en su momento no parecían importantes, pero ahora se volvían piezas de un rompecabezas oscuro. Lupita volvió a visitarlo, esta vez sola. Le llevó un dibujo que hizo con unos colores que le dio una enfermera. Era un dibujo de él acostado en la cama, y ella al lado, sonriendo. Esteban lo miró y sonrió por primera vez en días. «¿Sabes qué?», le dijo mientras veía el papel. «Eres más valiente que muchos adultos que conozco». Lupita no entendía muy bien qué significaba eso, pero le gustó cómo sonaba. Esteban sabía que no estaba listo aún, pero también sabía que no se iba a quedar callado. No ahora, no después de todo. Desde que se confirmó que Esteban Valverde estaba vivo y que lo habían dejado tirado en una casa abandonada, el hospital se convirtió en un circo. Afuera había reporteros, cámaras, móviles de televisión, policías, curiosos, hasta vendedores, de tortas y papas fritas. La entrada principal ya parecía feria. Todos querían una foto, una declaración, una exclusiva. Algunos gritaban el nombre de Sandra,
otros el de Esteban. Nadie sabía bien qué buscaban, pero todos querían ser los primeros en contarlo. Adentro, los doctores ya estaban hartos. Tenían que usar rutas alternas para moverse con el paciente. Incluso habían puesto cortinas especiales para que nadie tomara fotos desde el pasillo. Algunos periodistas habían intentado colarse fingiendo ser familiares. Un tipo hasta se vistió de enfermero. Lo sacaron a empujones, pero lo que de verdad hizo que todo explotara fue una imagen. La foto que alguien filtró desde adentro, donde se veía a Esteban con la cabeza vendada, acostado, mirando al techo. Parecía una escena de película, y en el pie de foto decía: lo dejaron morir. Pero sobrevivió. Los noticieros lo agarraron con todo: programas de la noche, mesas de análisis, hasta influencers dando su opinión. Y en medio de todo, empezó a surgir una pregunta: ¿quién fue la niña que lo encontró? Primero solo era una historia secundaria, una niña de la calle que lo había descubierto. Pero pronto se volvió el punto clave. ¿Quién era esa niña? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie sabía nada de ella? Y mientras todos hablaban de eso, Lupita seguía sentada en una banca del hospital, comiéndose un bolillo con crema que una señora le regaló. No entendía por qué había tanta gente, ni por qué ahora sí todos querían saber de ella. Días antes la habían ignorado como si fuera invisible, y ahora preguntaban por ella como si fuera famosa. Don Polo fue quien le explicó. Le enseñó en su celular los videos donde hablaban de la pequeña heroína sin nombre. Lupita lo miraba con cara de ¿y eso qué? No se lo creía. No se sentía una heroína. Solo había hecho lo que sentía que tenía que hacer. Un día, una reportera la reconoció y se le acercó con una sonrisa enorme. Le dijo que quería entrevistarla. Lupita dudó. No quería que la grabaran. Pero don Polo le dijo que tal vez era bueno contar su versión. Así que la llevaron a una sala pequeña dentro del hospital, le dieron jugo y una galleta y prendieron la cámara. ¿Cómo fue que encontraste al señor Esteban?, le preguntaron. Lupita miró al suelo. Luego, alzando un poco la cabeza, respondió: yo andaba buscando comida. Escuché un ruido. Me metí. Y ahí estaba. ¿Y qué hiciste? Corrí a pedir ayuda, pero nadie me hizo caso. Hasta que vi a don Polo. El video se hizo viral en menos de una hora. La gente no paraba de comentar: esa niña tiene más valor que muchos adultos. Qué chiquita tan fuerte. El gobierno debería ayudarla. Y claro, no faltaron los que empezaron a opinar como si fueran expertos, que si era montaje, que si era parte de una conspiración, que si la estaban usando. La gente habla mucho, aunque no sepa nada. Esteban vio la entrevista desde su cama. No dijo nada. Solo sonrió. Por fin ponían rostro a quien le había salvado la vida. Esa niña de voz bajita y mirada seria, que lo había sacado del hoyo. Sandra también vio el video, pero su reacción fue otra. Cerró el celular con fuerza, se paró del sofá y empezó a dar vueltas. Martín, que estaba con ella, le preguntó qué pasaba. Ella solo dijo: esa niña va a arruinar todo. Martín frunció el ceño. ¿Cómo una niña va a arruinar algo? Nadie le va a creer si llega a hablar. Pero en el fondo, los dos sabían que el simple hecho de que la gente ya estuviera prestando atención lo cambiaba todo. Mientras tanto, los investigadores seguían buscando pistas. Habían encontrado un par de huellas en la casa donde dejaron a Esteban. También un vaso con una marca de labial. Pero aún no tenían pruebas directas. Todo apuntaba a algo planeado, pero no sabían por quién. Esteban pidió una reunión con el jefe de policía. Cuando llegó, le preguntó directo: ¿ya tienen sospechosos? Aún no, le dijo el oficial incómodo. Estamos revisando movimientos financieros, personas cercanas, pero necesitamos que usted recuerde más. Esteban solo asintió. Iba a recordar. Iba a hacer memoria hasta encontrar la verdad.
y cuando lo hiciera, no iba a perdonar. Lupita fue invitada a otro programa, esta vez en un foro, con luces y cámaras por todos lados. Le dieron ropa limpia, le peinaron el cabello. Cuando entró al escenario, el público aplaudió. Ella no entendía por qué. No sabía cómo reaccionar. Solo quería volver a ver al señor Esteban y saber si ya podía caminar. La conductora del programa la abrazó frente a todos. Dijo: «Esta es la niña que con su valor y su corazón enorme cambió la historia de México». Y Lupita, que nunca había tenido nada, que nunca había escuchado un gracias de verdad, que nunca había sentido lo que era ser vista, sintió algo en el pecho que no sabía cómo nombrar. Sandra Valverde apareció en televisión como si fuera la protagonista de una telenovela. Entró al foro con un vestido negro ajustado, maquillaje perfecto, peinado recién salido del salón y unas ojeras que parecía que se las habían dibujado. Saludó al conductor del programa con una sonrisa triste, esa que usan los que quieren, parecer fuertes en medio del dolor. El público se quedó en silencio. Las cámaras la enfocaron de frente. Y entonces empezó el show. «Lo único que quiero», dijo con la voz temblorosa, «es tener a mi esposo de vuelta en casa. Ha sido muy difícil todo esto. Nadie imagina lo que se siente perder al amor de tu vida». Hizo una pausa para tomar aire y, de paso, asegurarse de que la cámara estuviera bien apuntada. Le dieron un pañuelo, pero no lo usó. Solo lo sostuvo entre los dedos, como quien carga una bandera de sufrimiento. La conductora asintió con cara de preocupación. Le preguntó cómo habían sido esos días, qué sabía, qué pensaba. Sandra bajó la mirada. «No entiendo por qué alguien querría hacerle daño a Esteban. Él es un hombre bueno, generoso. No tiene enemigos. Al menos no que yo sepa». Su tono era suave, pero detrás de esas palabras había algo raro. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Como si todo estuviera ensayado, como si cada frase fuera parte de un guión. Mientras ella hablaba, Martín estaba en su departamento viendo la entrevista con una copa de vino en la mano. Iba de un lado al otro como león enjaulado. La televisión estaba a todo volumen. Cuando Sandra dijo, «No, tiene enemigos», él rió. «¿En serio?», murmuró con sarcasmo. «¿Así te vas a lavar las manos?». Sandra seguía hablando frente a las cámaras. Ahora contaba que se enteró por las noticias, que nadie la contactó, que fue horrible ver esa imagen de Esteban en la cama, tan frágil, tan roto. Lo que más me duele es que la gente piense que yo no estuve ahí, que no me importa. Pero, claro que me importa. Esteban es mi esposo, es mi vida. Las redes sociales estallaron, algunos le creyeron, otros no tanto. Muchos empezaron a preguntarse por qué una mujer que decía estar tan preocupada no había ido al hospital antes. ¿Por qué no había dado la cara hasta ahora? ¿Por qué, si lo quería tanto, no estaba con él día y noche? Un periodista que se había metido a investigar un poco más sacó a la luz algo que lo cambió todo: el registro de movimientos bancarios de Sandra. Resulta que en los días que Esteban estuvo desaparecido, ella hizo 3 transferencias grandes, muy grandes. Una a una cuenta en el extranjero, otra a una empresa fantasma, y la tercera a una cuenta a nombre de Martín Gutiérrez, su amigo de la familia. Esa información se filtró, y ahí sí, el escándalo explotó de verdad. Los medios no tardaron en relacionarlo todo. Las preguntas empezaron a ser más duras. ¿Quién es Martín? ¿Por qué la esposa de Esteban le transfiere dinero a escondidas? ¿Qué clase de relación tienen? Y lo más fuerte, ¿está ella involucrada en lo que le pasó a su esposo? Sandra trató de controlar el desastre. Llamó a su abogado, borró fotos de redes sociales, mandó comunicados. Pero ya era tarde. Había algo que no podía borrar, la verdad que empezaba a salir sola. Martín, por su parte, no quería saber nada de entrevistas ni cámaras. Se puso nervioso. Le habló a Sandra en la madrugada. «¿Qué hiciste?», le gritó al teléfono. «Te dije que no movieras dinero.
«Nos están rastreando». Sandra, agotada y furiosa, le contestó que no tenía opción, que si no hacía esas transferencias, las cuentas se bloqueaban. «¿Y si Esteban ya sabe?», preguntó Martín bajando la voz. «¿Y si ya se acuerda?». Sandra guardó silencio. Ese silencio que pesa. «Si ya sabe», dijo despacio, «entonces estamos muertos». En el hospital, Esteban seguía con la libreta en las manos. Ya tenía varias hojas llenas de notas, fechas, cosas que iba recordando. El olor a perfume caro, la voz de Martín diciendo algo que no entendía, el frío del piso donde lo dejaron. Y en medio de todo eso, algo que se le quedó grabado como fuego. Sandra con los ojos llorosos, pero sin una lágrima real. Le pidió a su doctor que llamaran a su abogado. Quería poner sus cuentas bajo revisión, cambiar contraseñas, dejar claro que no confiaba en nadie. Nadie, excepto esa niña de la calle que le salvó la vida y que ahora lo visitaba todos los días sin pedirle nada. Lupita, mientras tanto, no entendía bien todo el drama. Solo notaba que la gente del hospital ahora la saludaba con más respeto, que los doctores le hablaban bonito y que algunos hasta le ofrecían comida sin que tuviera que pedirla. Pero ella no se dejaba engañar. Sabía que eso no duraría para siempre. Una tarde, mientras caminaba por uno de los pasillos, escuchó algo. Era una conversación entre dos enfermeros. Decían que la señora Sandra había llamado para pedir una copia del historial médico de Esteban, que quería saber si podía visitarlo sin supervisión, que insistía en entrar sola. Eso le dio mala espina. Corrió a la habitación de Esteban y le contó. Él la escuchó con atención. Le tomó la mano y le dijo algo claro. «No quiero que esa mujer vuelva a poner un pie aquí. No sin que yo esté listo». Lupita asintió. No sabía exactamente qué significaba todo, pero entendía que esa señora no era lo que parecía, y que, por alguna razón, ella misma estaba metida hasta el fondo en algo muy feo. Y en ese momento, por primera vez, Esteban se sintió realmente listo para saber toda la verdad. Porque detrás de esa sonrisa perfecta de su esposa, había algo podrido. Martín se miró en el espejo mientras se acomodaba el cuello de la camisa. Estaba en su departamento, un lugar elegante, con muebles caros y todo bien puesto, pero con esa frialdad de casa sin alma. Tenía el celular sobre la mesa, vibrando sin parar con mensajes que no contestaba. Sus ojos, que normalmente eran tranquilos, hoy estaban encendidos, nerviosos, molestos, a punto de reventar. Desde que salió la información de las transferencias y la gente empezó a hablar de él como el amigo de la familia que nadie conocía, las cosas habían cambiado. Ya no podía ir tranquilo a tomar su café en Polanco, ni salir a comer sin que alguien lo mirara raro. Incluso en su trabajo, la gente evitaba saludarlo. No era solo la presión, era miedo. Miedo de que todo lo que había construido con cuidado durante años se viniera abajo por culpa de una sola persona. Esteban, el tipo que debería estar muerto. Marcó el número de Sandra por 10ª vez en el día. Ella contestó con voz seca, casi cortante. «¿Qué quieres? ¿Qué crees que quiero?», soltó él. «Necesitamos hablar, ya. Esto se está saliendo de control». Sandra suspiró. «No puedo. Estoy con el abogado. Y no me estés llamando tanto. Nos están vigilando». «¿Y tú crees que a estas alturas eso importa? Ya estamos metidos hasta el cuello», dijo Martín subiendo la voz. «Tú entiendes que si Esteban habla, nos vamos los dos al carajo». Hubo un silencio tenso. Después, Sandra respondió con algo que a Martín lo descolocó. «A lo mejor solo te vas tú». Él se quedó helado. Su cara cambió por completo. Le colgó sin decir nada, pero la sangre le hervía. Se quedó un rato parado junto a la ventana, viendo cómo la ciudad seguía con su rutina como si nada. Ahí fue cuando le empezó a dar vueltas una idea en la cabeza, una de esas que no se dicen en voz alta, pero que se sienten como cuchillo en la lengua. «Tal vez ya es momento de desaparecer», dijo bajito para sí mismo. Ese mismo día fue a su oficina,
Metió papeles importantes en un maletín, tomó un disco duro externo y llamó a un contacto que tenía en Cancún. Alguien que le debía favores. La idea era clara. Si la cosa se ponía fea, él no iba a quedarse a pagar por todos. Y si para salvarse tenía que hundir a Sandra, lo iba a hacer. Sin pensarlo, en el hospital Esteban seguía atando cabos. Había pedido una laptop con acceso restringido para revisar cosas. No estaba listo para dar entrevistas, pero sí para vigilar. Gracias a su abogado, se enteró de que alguien había intentado acceder a sus cuentas hace 2 días. El intento falló porque ya habían cambiado las claves, pero eso le dejó claro que quien quería destruirlo seguía activo. Le mostró a Lupita una foto en la pantalla. ¿Has visto a este tipo? Ella asintió. Lo reconocía. Era el mismo que una vez la miró de reojo en la casa cuando fue con Sandra. La misma mirada pesada, falsa. Él iba mucho con tu esposa. Lo vi. Una vez la abrazó, pero cuando me vio se hizo el que no pasaba nada. Esteban no se sorprendió. Ya lo intuía. Martín Gutiérrez. El que se decía su socio, su compadre. El que siempre estaba en fiestas, brindando, riéndose. El que lo traicionó sin titubear. En paralelo, un detective privado contratado por el abogado de Esteban le entregó pruebas clave. Fotos de Sandra y Martín saliendo juntos de un hotel en Querétaro 2 semanas antes del ataque. También mensajes recuperados de un número que Sandra había intentado borrar. Mensajes donde hablaban de desaparecerlo sin dejar rastros. Ahí estaba, por fin, pruebas reales. Pero Esteban no iba a correr a la policía todavía. No. Quería verles la cara, a los dos. Quería que sintieran lo que él sintió. Miedo, traición, impotencia. Así que empezó a planear algo. Una trampa. Mientras tanto, Martín no dejaba de moverse. Llamó a una empresa de transportes. Compró boletos de avión con otro nombre. Habló con una mujer que le debía un favor en migración. Todo en secreto. Pero lo que no sabía es que alguien ya lo estaba siguiendo. Sandra, por su parte, empezó a sospechar de él también. Lo notaba raro, más cortante, más distante. Una noche, entró al estudio de Martín sin avisar y revisó sus papeles. Ahí encontró el pasaporte falso, los boletos, el plan para irse del país sin decirle nada. Se volvió loca. Lo enfrentó. ¿Te piensas largar y dejarme aquí con todo? Martín no lo negó. Ni siquiera se molestó en explicarse. Solo la miró con desprecio. Tú me metiste en esto, pero si tengo que elegir entre caer contigo o salvarme solo, adivina qué voy a hacer. Sandra se lanzó sobre él, lo empujó, le tiró los papeles. Él la agarró de los brazos y la apartó con fuerza. No vuelvas a tocarme, le gritó. Los 2 se miraron con odio. Ya no quedaba nada del plan, del deseo, del nos vamos a quedar con todo. Ahora solo había rabia, miedo y desconfianza. Esa noche, Martín hizo su maleta. Lo único que no sabía es que alguien ya había puesto un GPS en su auto y que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado. Porque Esteban, desde su cama, no solo planeaba vengarse. Estaba preparado para hacerlos caer, y no pensaba hacerlo solo. A Lupita se le salieron los ojos cuando vio la casa por primera vez. Era gigante. Nada que ver con los lugares donde ella dormía en la calle. Esta tenía pasto cortado, flores en la entrada, puertas brillosas y unas ventanas tan grandes que podías ver hasta adentro. El coche donde venía se detuvo justo frente al portón. El chofer se bajó y le abrió la puerta. Ella no se movió. Solo veía todo sin entender qué hacía ahí. Esteban le había dicho esa misma mañana que quería llevarla a vivir con él, que no quería que regresara a la calle, que si ella aceptaba, su casa también sería su casa. Al principio, Lupita pensó que era una broma, pero no. Ahí estaba, con una mochila prestada que una enfermera le llenó con ropa y unos cuantos
juguetes. «No tienes que quedarte si no quieres», le dijo Esteban, todavía débil pero firme. «Pero si te quedas aquí vas a estar bien». Lupita solo asintió. No sabía qué decir. Nunca nadie le había ofrecido algo así. Cuando entraron a la casa, lo primero que sintió fue ese olor que tienen los lugares limpios, perfumados, como de hotel caro. Había una señora esperando en la entrada. Llevaba uniforme y una sonrisa muy forzada. «Bienvenida, niña», le dijo sin mucha emoción. «Soy Elena, la encargada del personal». La miró de pies a cabeza y luego a Esteban. Él la presentó como si fuera una invitada de honor. «Ella es Lupita. Se va a quedar con nosotros. Trátala como a mí». Elena asintió, pero su cara decía otra cosa. Lupita caminó con cuidado. El piso brillaba tanto que pensó que si corría se iba a resbalar. Había cuadros enormes, lámparas colgantes, sillones que parecían nuevos y una escalera que subía en forma de curva. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Le mostraron su cuarto. Tenía una cama enorme, un closet lleno de ropa que alguien había comprado especialmente para ella, una televisión pegada a la pared y una ventana por donde se veía un jardín más grande que cualquier parque que conocía. Esa noche, durmió tapada con una cobija suave, tan suave que al principio no se quería mover. Le costó trabajo dormir. El silencio era demasiado. En la calle siempre había ruido. Coches, gritos, perros, algo. Ahí no. Solo su respiración y su cabeza que no paraba de pensar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al día siguiente, la rutina empezó. Elena le explicó cómo funcionaba todo. A qué hora se desayunaba, qué áreas podía usar, qué no debía tocar. Lupita escuchaba, sin entender por qué hablaba tan raro, como si le hablara a una molestia y no a una persona. Con Esteban era distinto. Él la trataba con respeto, con cariño sincero. Le preguntaba si estaba cómoda, si quería algo especial para comer, si quería estudiar. Un día hasta le preguntó qué quería ser de grande. Ella no supo qué responder, nunca se había preguntado eso. Pero con los demás era diferente. El personal la miraba raro. Algunos cuchicheaban cuando pasaba. Una muchacha que limpiaba le dijo bajito un día: «No te encariñes, seguro en unos días te regresan». Lupita no dijo nada, pero eso la dejó pensativa. ¿Y si era cierto? ¿Y si todo esto era solo mientras Esteban se sentía agradecido? Una tarde, mientras caminaba por el jardín, vio a una señora parada junto a una ventana, observándola. Era una mujer alta, muy arreglada, con lentes oscuros. Al principio no la reconoció, pero luego entendió. Era Sandra, la esposa de Esteban. No se dijeron nada, solo se miraron. La mirada de Sandra era dura, seca, como si no le gustara verla, ahí, como si le estorbara. Lupita se sintió incómoda. Quiso meterse de nuevo, pero algo dentro de ella le dijo que no debía darle la espalda a esa mujer, así que se quedó ahí, parada, con los brazos cruzados. Sandra bajó las gafas un poco. Le sonrió. Pero esa sonrisa no era buena. Esa noche, Lupita escuchó algo desde el pasillo. Se levantó y se acercó a la puerta. Eran voces. Esteban y Sandra estaban discutiendo. No gritaban, pero el tono era tenso. «¿Por qué trajiste a esa niña aquí?», decía ella. «No es tu responsabilidad. Esa niña me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es cuidarla». «¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo?». «Tú tuviste tu oportunidad», respondió él cortante. «Y la perdiste». Silencio. Luego pasos. La discusión se terminó. Lupita se metió a la cama de nuevo, con el corazón latiendo rápido. Los días pasaron. Esteban seguía mejorando. Ya caminaba por la casa con un bastón. A veces se sentaba con Lupita a jugar cartas o a ver películas. Ella se sentía más tranquila con él cerca. Pero cuando él no estaba, la casa cambiaba.
La gente la trataba distinto, como si no la quisieran ahí. Un día, Sandra se le acercó por fin. Fue en la cocina. ¿Estás cómoda?, le preguntó con voz amable, pero los ojos fríos. Lupita solo asintió. «Qué bueno, porque espero que no te estés confundiendo. Este no es tu lugar. Solo estás aquí por lástima». Lupita la miró sin decir nada. No era la primera vez que alguien la intentaba hacer sentir menos, pero esta vez no se dejó. Bajó la mirada, agarró su vaso de agua y se fue caminando sin correr. Tranquila, fuerte, como si nada. Pero dentro de ella, algo ya no era igual. A simple vista, la mansión Valverde parecía un lugar tranquilo, impecable, lleno de luz, con música suave en las tardes y olores a comida rica en la cocina. Pero por dentro, Lupita ya había aprendido que no todo lo bonito era bueno, y que ese silencio que había en los pasillos a veces pesaba más que un grito. Desde que se instaló ahí, todos la trataban como si fuera un mueble nuevo, algo que no sabían dónde poner. Sonreían por compromiso, le hablaban con tono raro, y apenas se daba la vuelta, sabía que hablaban de ella. No necesitaba oírlos claramente, lo sentía. Ese tipo de cosas se notan, y más cuando has vivido sola en la calle. Esteban seguía recuperándose. Ya caminaba más firme, sin bastón a veces, y pasaba muchas horas encerrado en su despacho. Lupita no preguntaba qué hacía ahí, pero escuchaba cómo tecleaba sin parar. Sabía que planeaba algo, y aunque no entendía bien qué, confiaba en él. Era el único que nunca le había mentido. Una tarde, mientras Esteban hablaba con su abogado, Lupita se paseó por la casa sin rumbo. Subió al segundo piso, caminó por un pasillo largo y entró a una sala que nunca había visto. Era como un estudio con libros, sillones y una computadora encendida. La pantalla mostraba algo raro. Cámaras. Eran cámaras de seguridad. Se veían distintos rincones de la casa. El jardín, el garaje, la entrada principal y uno de los pasillos del segundo piso. Lupita no quiso tocar nada, pero algo le llamó la atención. En una de las pantallas aparecía Sandra hablando con Elena, la señora encargada del personal. Le subió un poquito al volumen. No había ruido al principio, pero luego escuchó algo. Claro, quiero que la saquen. No me importa cómo. Esa niña no puede seguir aquí. Pero el señor Esteban dijo que... A mí no me importa lo que él dijo, interrumpió Sandra. Ya se le va a pasar la tontería. Solo es por culpa del susto. En cuanto se le olvide, esa escuincla se va a la calle. Lupita se quedó helada. No dijo nada. Solo bajó el volumen, apagó la pantalla y se fue caminando, despacio. No lloró, no gritó, pero algo dentro de ella se encendió. Desde ese día, empezó a poner más atención. Observaba cada gesto de Sandra, cada palabra que decía Elena, cada puerta que se abría y se cerraba cuando no debía. Hasta lo más mínimo le parecía sospechoso. Se volvió como una esponja, absorbiendo todo. Una noche escuchó a Martín hablando, por teléfono desde el jardín. Se había metido sin que nadie lo viera. Lupita estaba escondida detrás de un arbusto, esperando que pasara el guardia para meterse por la cocina, pero se quedó quieta al oírlo. Esteban ya sospecha, decía. Martín, no me mira igual, y lo peor es que esa niña no se va. La sigue trayendo a todos lados como si fuera su hija. Me está arruinando el plan. Silencio. Sí. Ya sé lo que tenemos que hacer, pero va a ser la última vez. Esta vez no puede fallar. Lupita contuvo el aliento. No entendía del todo, pero algo estaba claro. Querían deshacerse de Esteban. Otra vez. Al día siguiente, fingió estar enferma. No fue a desayunar con Esteban. Se quedó en su cuarto, viendo por la ventana, pensando en qué debía hacer. No podía correr y contarle todo sin pruebas. Ya no era solo una niña de la calle. Ahora estaba en una casa donde la mentira se disfrazaba de sonrisa, y tenía que actuar con cuidado.
Ese mismo día, alguien nuevo llegó a la casa. Era un señor de traje, alto, de cara seria. Se llamaba Mauro y decía ser un viejo amigo de Esteban. Lo raro era que Lupita ya lo había visto antes, en una foto, dentro del despacho. Pero en la foto se le veía distinto, más relajado. El Mauro que llegó ahora tenía cara de que no confiaba en nadie. Esteban lo recibió con gusto, pero Lupita notó que el abrazo fue corto. Mauro miró todo a su alrededor, como si evaluara cada rincón. Y cuando vio a Sandra, ni siquiera le sonrió. Solo la saludó con la cabeza. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó Esteban. Perfectamente, respondió Mauro seco. Muy buenos recuerdos de tus peores años. Sandra fingió reír, pero su cara se tensó. A Lupita no se le escapó ese detalle. Más tarde, Mauro se sentó a platicar a solas con Esteban en el jardín. Lupita no escuchó lo que dijeron, pero sí vio sus expresiones. Hablaron en serio, muy en serio, y al final, Mauro le puso una mano en el hombro y le dijo algo que Esteban no respondió. Solo se quedó mirando el cielo. Esa noche, Mauro se quedó a dormir en una habitación de visitas. Y antes de irse a su cuarto, se acercó a Lupita. Le sonrió con los labios, pero no con los ojos, y le dijo: si ves algo raro, me buscas. ¿Entendido? Lupita solo asintió. Al parecer, Esteban no era el único que se estaba preparando para algo. Y ella, sin saber cómo, ya estaba metida hasta el cuello en todo. Esteban llevaba días con la cabeza hecha un lío. Dormía mal, comía a medias, y cuando no estaba con Lupita o con Mauro, se encerraba en el despacho, rodeado de papeles, audios y una libreta que ya tenía más tachones que letras. Pero lo que más lo tenía inquieto no era lo que encontraba, sino lo que empezaba a recordar sin buscarlo. Primero eran pedazos sueltos, una frase, una imagen, un olor. Pero ahora eran momentos completos, escenas claras como si alguien hubiera presionado play en su cabeza. Recordaba la noche en que todo pasó. Estaba en la sala de su casa, vestido con ropa cómoda, viendo la televisión. Sandra se le acercó con una copa de vino y se sentó a su lado. Le sonrió, lo besó y le dijo que lo admiraba por todo lo que había logrado. Luego, en un segundo, su tono cambió. Le preguntó si confiaba en todos en la empresa, que había escuchado rumores raros, movimientos extraños en las cuentas. Esteban, como siempre, le dijo que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Y ahí fue donde entró Martín. No lo vio venir. Solo recordó que sintió un golpe fuerte en la cabeza, un mareo. Luego la voz de Sandra, pero ya no era dulce. Le decía: lo siento, Esteban. De verdad lo intenté. Él trató de moverse, pero no pudo. Sentía los brazos pesados, las piernas dormidas. Lo estaban drogando. Con algo. Recordó haber visto un frasco, una jeringa. Recordó a Martín diciendo algo como que se acabe rápido. Después, oscuridad. Esos recuerdos llegaron de golpe una mañana mientras se lavaba la cara. Se le aflojaron las piernas y tuvo que apoyarse en el lavamanos para no caerse. Se miró al espejo y repitió para sí mismo: fue ella también. No había dudas. Sandra no solo lo había traicionado, lo había entregado. Esa tarde se lo contó a Mauro. Le relató todo tal cual, sin adornos. Mauro no se sorprendió. Solo sacó una carpeta del maletín que había traído y se la puso en las manos. No. Estabas loco, ya lo sabía. Solo quería que tú lo recordaras por ti mismo. Dentro de la carpeta había fotos, audios, registros de llamadas, todo lo que se necesitaba para armar el caso. Esteban los miraba con rabia, pero también con una calma rara. Ya no estaba confundido, ya sabía quiénes eran sus enemigos, ya sabía lo que tenía que hacer. Lupita, por su parte, andaba con un nudo en la panza. Desde que escuchó a Sandra hablar con Elena y a Martín por teléfono,
No podía estar tranquila. Cada vez que se cruzaba con ellos, sentía que algo malo iba a pasar. Lo peor fue una noche que Sandra entró a su cuarto sin avisar. Estaba todo oscuro, pero Lupita la vio parada ahí, junto a la puerta. «¿Te gusta este cuarto, verdad?», le preguntó con una voz bajita, pero seca. Lupita no respondió. Sandra se acercó más. «No te encariñes tanto. Aquí las cosas cambian, muy rápido». Y se fue sin decir más. Lupita no durmió esa noche. Al día siguiente, Mauro la encontró sentada en el jardín, con la mirada perdida. Se sentó junto a ella y le preguntó cómo se sentía. Ella dudó, pero al final le soltó todo. Lo que vio, lo que escuchó, lo que sentía. Mauro la escuchó en silencio. No la interrumpió ni una vez. Cuando terminó, le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien en decirme», le dijo. «Te voy a cuidar. Te lo prometo». Más tarde, mientras limpiaba su cuarto, Lupita encontró algo raro detrás de un cajón, un sobre. Lo abrió con cuidado y adentro había papeles, contratos. Uno decía, transferencia de acciones. Estaba firmado por Esteban, pero ella sabía que en esos días él seguía en coma. Alguien había falsificado su firma. Corrió con Mauro. Él tomó los papeles, los revisó y se le endureció la cara. «Esto no solo es traición, esto ya es fraude, es crimen». Llamó a Esteban de inmediato y los tres se encerraron en el despacho. «Esto lo hizo Sandra», dijo Mauro. «Y con la ayuda de alguien más. Mira las fechas». «Martín», respondió Esteban sin pensarlo. «Van a intentar terminar lo que empezaron», dijo Mauro, serio. «Y tenemos que adelantarnos». Esteban asintió. Lupita los miraba sin entender todo, pero sintiendo el peligro. Esa misma noche, Sandra y Martín se reunieron en un restaurante escondido. Ella estaba nerviosa. Él actuaba como si todo fuera normal. «Tenemos que movernos ya», dijo ella. «Él ya no es el mismo. Nos está investigando». «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Volver a intentar lo mismo?», respondió Martín fastidiado. «Ya no se puede». Sandra lo miró con miedo. «Yo no me voy a hundir contigo. Si me dejan sola en esto, hablo». Martín soltó una carcajada. «Habla, pues. ¿Y qué vas a decir? ¿Que intentaste matar a tu esposo para quedarte con todo? ¿Y crees que van a creerte?» Sandra lo miró con rabia, pero no dijo más. Esteban, desde su oficina, veía todo desde una grabación. Mauro había puesto un micrófono en el bolso de Sandra antes de su salida. Estaba todo registrado. Cada palabra. Esteban apagó la grabación, se recargó en su silla y dijo: «Ya está. Ahora sí. Se les acabó el juego. Desde que Mauro llegó, la casa ya no era la misma. Parecía todo igual por fuera, pero el ambiente se sentía distinto. Más cargado. Como cuando sabes que va a llover, pero todavía no cae ni una gota». Esteban estaba más serio, más atento. Ya no dejaba que Sandra lo tocara, ni le aceptaba el café que le ofrecía. Hablaban lo mínimo, y cada palabra que cruzaban sonaba falsa. Sandra, por su parte, ya no fingía tanto. Sabía que Esteban sospechaba. Lo notaba en su mirada, en sus preguntas, y más aún, en su silencio. Antes hablaba de todo. Ahora solo la observaba, como si la estuviera estudiando. Ella pensaba que lo tenía controlado, que todavía podía girar la historia a su favor, pero ya no. Una tarde, Lupita estaba sentada en la terraza con Mauro. Leía un cuento que él le había prestado, pero mientras pasaba las páginas, escuchó un murmullo que venía desde una ventana abierta. Era la oficina de Sandra. Se levantó despacito y se acercó, sin hacer ruido. «No, no ha dicho nada directo», decía Sandra por teléfono, «pero lo veo en sus ojos. Ya no confía. Se está guardando algo. Y esa niña está metida. Me ve como si supiera todo». Silencio. «¿Qué? ¿Quieres que haga? ¿Que me le aviente otra vez encima?» «No soy idiota, Martín.
Ya no podemos con mentiras. Tenemos que hacer algo real. Hoy. Mañana como tarde. Lupita retrocedió, con el corazón latiéndole en la garganta. Corrió al despacho y le contó todo. A Esteban. Él solo la escuchó, sin cambiar la expresión. «¿Qué te dijo exactamente?», le preguntó. Lupita repitió las frases como las recordaba. Mauro ya estaba grabando todo con su celular. «Perfecto», dijo Esteban al final. Era lo que necesitábamos. Al día siguiente, Mauro organizó una pequeña reunión en la casa. Supuestamente era algo para desestresar a Esteban y darle un respiro. Sandra fingió que todo le parecía bien, pero en el fondo sabía que algo no cuadraba. Invitaron a Martín también. Nadie más. Solo ellos 5. Esteban, Sandra, Martín, Mauro y Lupita. Cuando Martín llegó, todo mundo notó que estaba tenso. Vestía elegante, como siempre, pero su cara lo delataba. No era el tipo relajado que fingía ser. Mauro le dio la bienvenida. Con una sonrisa medio falsa, le ofreció una copa y lo sentó justo frente a Esteban. «¿Y qué celebramos?», preguntó Martín, fingiendo entusiasmo. «La verdad», respondió Esteban, mirándolo fijo. Hubo un silencio incómodo. Sandra se acomodó en su silla. Lupita, sentada junto a Mauro, no decía ni una palabra. Esteban se puso de pie. Caminó hasta una repisa y sacó una caja negra. Adentro había una grabadora. «Hay algo que quiero que escuchen los dos», dijo, mirando directo a Sandra y Martín. Presionó play. Se escuchó la voz de Sandra. «Tenemos que movernos ya. Él ya no es el mismo. Nos está investigando». Y después la de Martín. «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Volver a intentar lo mismo? Ya no se puede». Martín se quedó helado. Sandra lo miró con cara de terror. Nadie se movía. Ni un ruido. «¿Qué es esto?», intentó decir Sandra. «¿Estás espiándome? ¿Espiarte?», dijo Esteban con voz tranquila. «Me intentaste matar, Sandra. No se llama espiar, se llama sobrevivir». Martín se paró de golpe. «Esto no prueba nada. Pudiste haberlo editado». Mauro se levantó también, calmado. «¿Quieres pruebas? Aquí tengo más». Y sacó su celular, donde guardaba más audios, fotos, hasta capturas de pantalla. Conversaciones entre ustedes dos, movimientos de dinero, hasta una orden falsa con la firma de Esteban cuando estaba en coma. ¿Seguimos?». Sandra se quedó sentada, con la cara blanca. «Esteban, yo solo quería protegerte. Martín me obligó». «¿En serio?», interrumpió Esteban. «¿Tú me inyectaste algo en el cuello para protegerme? ¿Tú me amarraste como un perro en una casa abandonada para cuidarme?». Lupita no aguantó más. Se paró y gritó. «Yo los oí. Ella decía que me iban a sacar, que esto era temporal, que no le importaba si tú te morías». Sandra la miró con furia, pero Esteban se paró entre ellos. «No le vuelvas a hablar así. No te atrevas». Martín intentó salir del lugar, pero en cuanto dio un paso, 2 policías que estaban afuera entraron por orden de Mauro. Los esposaron ahí mismo, sin rodeos. «Están detenidos», dijo uno de ellos, «por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». Sandra empezó a llorar, pero ya nadie le creía. Martín se quedó callado, resignado, como si supiera que ya todo se había ido al carajo. Esteban se acercó a Lupita, le puso la mano en el hombro y le dijo, en voz baja, «Gracias por no tener miedo». Ella lo miró y, por primera vez, sintió que ese lugar, tal vez sí podía ser su casa. Nada de lo que pasó esa noche fue casualidad. Desde días antes, Esteban ya tenía armado el plan. Sabía que con solo sospechas no podía hacer nada. Necesitaba pruebas, necesitaba que Sandra y Martín cayeran solitos. Por eso, cuando Mauro le propuso armar una trampa,
No lo dudó ni un segundo. Había que hacerlo, y había que hacerlo bien. Todo empezó con la grabación. Mauro tenía contactos que sabían mover micrófonos sin dejar rastro. Uno de ellos le instaló uno en el bolso de Sandra, justo el día que ella se fue a relajarse, con Martín. El micrófono era tan pequeño que ni se notaba, pero lo captó todo. La conversación donde decían que Esteban ya sospechaba, que tenían que moverse pronto y que esa vez no podía fallar. Todo lo que Esteban necesitaba escuchar para confirmar lo que ya sentía. Después vino la parte más difícil: hacer que no sospecharan. Esteban tenía que actuar como si no supiera nada. Tenía que seguir dejándola acercarse, dejar que le ofreciera café, comida, sonrisas falsas, aunque por dentro le dieran ganas de gritarle todo en la cara. Lo mismo con Martín. Lo saludaba como si todavía fueran amigos. Lo dejaba entrar a la casa, incluso a su despacho. Todo mientras Mauro lo seguía en secreto y armaba el expediente que después usarían como prueba. Lupita fue parte del plan también, aunque al principio no lo supo. Cuando le contó a Esteban que había escuchado a Sandra hablando mal de ella y diciendo que iba a sacarla, él entendió que tenía que involucrarla de verdad, no solo protegerla, sino hacerla parte del equipo. Así que una tarde se sentaron los tres en el despacho: Esteban, Mauro y Lupita. «Vamos a necesitar tu ayuda», le dijo Mauro directo. «Pero no es un juego. Esto es serio. Si decides ayudarnos, tienes que hacerlo con todo». Lupita dudó un segundo, luego asintió. «Yo no quiero que te pase nada, Esteban. Ellos te quieren fuera, y no me voy a quedar callada». Desde ese día, Lupita empezó a poner atención a todo. Se movía por la casa como si nada, pero en realidad iba registrando cosas. Notaba horarios, conversaciones, reacciones. Una vez, Sandra habló por teléfono en la cocina y dejó el celular sobre la mesa. Lupita aprovechó y tomó una foto del número al que había llamado. Se lo pasó a Mauro, que lo rastreó y confirmó que era una línea usada solo para cosas especiales, casi siempre en lugares lejos de la ciudad. Otro día, vio a Martín sacar papeles del cajón del despacho de Esteban y guardarlos en una carpeta azul. Ella lo vio desde la escalera, sin que él se diera cuenta. Bajó corriendo a decirle a Mauro. Esa carpeta fue la que después se encontró en el coche de Martín, y que contenía documentos firmados falsamente por Esteban. Todo eso fue formando el rompecabezas. Ya con las pruebas suficientes, planearon la reunión. No podían llamar a la policía así como así. No sin asegurar que los dos estuvieran en el lugar al mismo tiempo y que no pudieran negarlo. Por eso lo hicieron todo tan exacto. La hora, los invitados, hasta lo que iban a servir. El mismo día, Mauro se encargó de que 2 policías de confianza se colocaran fuera de la casa, vestidos de civil, listos para entrar. Lupita se aprendió su parte de memoria. Sabía cuándo debía intervenir y cuándo quedarse callada. Hasta ensayaron qué iba a decir si las cosas se salían de control. Cuando Sandra y Martín llegaron, ya estaban atrapados, solo que no lo sabían todavía. Esteban había dejado el audio listo en la grabadora. También conectó su laptop al sistema de seguridad de la casa, por si necesitaban mostrar imágenes. Mauro tenía todos los archivos guardados en una memoria USB, y Lupita tenía su teléfono grabando desde antes de que empezara la cena. ¿Y si sospechan?, preguntó Lupita un día antes. «Déjalos, que sospechen lo que quieran. Ya es tarde. Para ellos», respondió Esteban con una firmeza que nunca antes había mostrado. Durante la cena todo se sintió raro. Las sonrisas eran forzadas. Nadie comía con gusto. Martín se servía vino como si con eso pudiera tragarse el miedo. Sandra fingía estar tranquila, pero no soltaba el celular. Esteban los miraba sin apuro, como quien ve una película que ya sabe cómo termina. Cuando puso el audio en la grabadora, el silencio fue de piedra. Lupita contuvo el aire. Mauro, desde su asiento, ya tenía a los policías listos con un mensaje. Esteban solo esperaba una reacción.
y la reacción llegó. Primero Martín, que intentó negar todo. Luego Sandra, que quiso echarle la culpa a él. Lo que no sabían era que todo estaba grabado. Incluso esa pelea que tuvieron en el comedor también quedó registrada, y con eso ya no había manera de escapar. Los policías entraron en el momento exacto. Los arrestaron sin escándalo, pero sin darles tiempo de pensar. Lupita, desde un rincón del comedor, sintió algo raro. No alegría, ni venganza. Fue alivio. Cuando se los llevaron, Mauro cerró la puerta. Esteban se sentó con las manos en la cara y no dijo nada por un buen rato. Lupita se acercó y le puso una mano en el brazo. ¿Ya acabó? Esteban levantó la mirada. No sonrió, pero dijo algo que sí la hizo sentir tranquila. Ahora sí empieza. La mesa estaba servida como si fuera Navidad. Copas limpias, platos brillando, servilletas dobladas con forma de flor. Hasta pusieron velas, aunque nadie lo pidió. Elena, la encargada de la casa, iba de un lado a otro revisando que todo estuviera perfecto. Sandra le había dicho que la noche tenía que verse impecable, aunque no explicó por qué. Solo dijo que era una cena especial. Y sí que lo iba a hacer. A las 8 en punto, llegó Martín. Traía camisa blanca, saco oscuro y una botella de vino que entregó con una sonrisa falsa. Mauro lo recibió en la entrada. ¿Con quién brindamos hoy?, preguntó Martín, intentando sonar casual. Con la verdad, respondió Mauro, mirándolo directo. Martín soltó una risa cortita, nerviosa. Pasó al comedor, donde ya estaban Esteban y Lupita. Sandra bajó minutos después, con un vestido, rojo entallado y ese perfume caro que siempre usaba. Saludó a todos como si no pasara nada. Le dio un beso frío en la mejilla a Esteban, que no reaccionó. Se sentó junto a Martín. Elena sirvió una crema caliente de entrada. Nadie comía. Solo hacían como que movían la cuchara. Lupita tenía las manos sudadas debajo de la mesa. Mauro, en cambio, estaba tranquilo. Parecía disfrutar cada segundo del silencio incómodo que llenaba la sala. «Me da gusto que estemos todos aquí», dijo Esteban rompiendo el hielo. Sandra asintió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí, la familia unida». Martín levantó su copa. «Por los que siguen de pie». Esteban lo miró fijo. Algunos de pie y otros colgados de un hilo. Martín bajó la copa. Sandra cruzó las piernas y se acomodó el cabello, fingiendo que no pasaba nada, pero ya se le notaba la tensión en los hombros. Esteban no perdió tiempo. Sacó una cajita del bolsillo de su saco y la puso sobre la mesa. Adentro, una pequeña grabadora negra. ¿Alguien quiere escuchar un recuerdo reciente? Martín se levantó un poco de su silla, como si no supiera si reírse o correr. Sandra intentó decir algo, pero Esteban ya había presionado el botón. La grabación empezó a sonar. Primero la voz de Sandra. «Tenemos que movernos ya. Él ya no es el mismo. Nos está investigando». Luego la voz de Martín. «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Volver a intentar lo mismo?» «Ya no se puede». Silencio total. Elena, que servía el plato fuerte en ese momento, se detuvo en seco. Mauro miró su reloj como si contara los segundos que tardarían en explotar. Lupita se quedó clavada en la voz de Sandra, que se escuchaba tan diferente, tan sucia, tan real. Martín fue el primero en hablar. «¿Y eso qué? Pudo ser editado. ¿De dónde lo sacaste?» «Del bolso de tu novia», respondió Mauro. «Todo legal, todo grabado con autorización». Sandra se puso pálida. «Eso no prueba nada. Yo nunca dije que me querías muerto», interrumpió Esteban. «No necesitas decirlo, Sandra. Lo hiciste. A mí no me lo tienen que contar. Lo viví». Lupita sintió cómo se le apretaba el pecho. Ella ya sabía todo eso, pero escucharlo así, tan claro,
Le revolvía el estómago. «Esteban, escúchame», intentó Sandra. «Fue un error. Yo no quería. Me dejé llevar. Martín me presionó. Yo... ¿Tú qué? ¿Lloraste mientras me... inyectabas?», le soltó Esteban sin pestañear. Martín se paró. «Ya basta. No tienen pruebas para arrestarnos. No pueden hacer nada». «Ah, ¿no?», dijo Mauro sacando un USB del bolsillo. «¿Y si le agregamos esto? Conversaciones, correos, transferencias bancarias. ¿O quieres que pongamos el video de tu discusión en el jardín?». Martín se quedó helado. Sandra agarró su copa y se la tomó de un trago. No tienen idea de lo que están haciendo. Si esto sale, todos pierden. Esteban rió por primera vez en toda la noche. Pero no fue una risa feliz. Fue de esas que duelen. Yo ya lo perdí todo una vez. Ahora, solo estoy recuperando lo que me quitaron. Fue entonces cuando Lupita se levantó. Todos la miraron. «Yo escuché cuando usted dijo que me iban a correr», le dijo a Sandra. «Que yo solo estaba aquí porque él se sentía agradecido. Pero le tengo noticias. Yo no me voy». Sandra quiso decir algo, pero no pudo. Esteban se levantó también y se puso detrás de Lupita. «Ella se queda. Ustedes se van». En ese momento entraron los 2 policías de civil. Nadie los esperaba. Ni Sandra ni Martín tuvieron tiempo de reaccionar. Solo escucharon las palabras: «Están detenidos por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». Sandra soltó la copa, que se estrelló contra el suelo. Martín no dijo nada. No tenía nada que decir. Lo esposaron ahí mismo, frente a los platos servidos y las copas llenas que nadie tocó. Esteban no los miró salir. Solo se quedó junto a Lupita, con la mirada firme. Esa cena no fue una celebración. Fue justicia servida a la mesa. Las noticias no tardaron en volar. Esa misma noche, mientras Sandra y Martín eran llevados en una patrulla con los vidrios polarizados, varios periodistas ya estaban afuera del Ministerio Público. Nadie sabía bien qué había pasado, solo que habían detenido a la esposa del empresario Esteban Valverde y a un hombre que hasta ese momento se presentaba como su amigo de confianza. Las cámaras empezaron a grabar sin descanso. En los portales salieron titulares como: «Escándalo. Esposa de Esteban Valverde detenida por intento de asesinato». Y ese fue solo el comienzo. Los vecinos de la zona no lo podían creer. Algunos decían que ya lo sospechaban, que Sandra era una mujer rara. Otros defendían a Esteban como si fuera su compadre. En los noticieros salieron especialistas, opinólogos, hasta influencers armando teorías. Pero la verdad era simple. Lo quisieron matar por dinero. Y no les salió. En el noticiero de la noche pasaron un fragmento de la grabación donde se escuchaba la voz de Sandra diciendo que Esteban ya no confiaba. Esa sola frase bastó para que medio país se pusiera del lado de él. Las redes ardían. Las etiquetas se volvieron tendencia. Justicia para Esteban y valiente como Lupita. Mientras tanto, en 1980, la cárcel, las cosas se pusieron feas. Sandra y Martín no estaban en la misma celda, pero sí en la misma zona. Desde el primer momento se voltearon la cara. Martín no le habló. Sandra, en cambio, sí. Lo encaró frente a otros reos. «Todo esto es tu culpa», le gritó. «Me metiste en esto y ahora míranos». Martín soltó una carcajada amarga. «¿Mi culpa? Tú fuiste la que dijo que lo quería fuera. Tú le diste el vino. Yo solo hice lo que tú no te atreviste a hacer. Los custodios lo separaron antes de que pasara a más. Pero quedó claro que ya no eran equipo. Ahora eran enemigos. Cada uno quería salvar su propio pellejo. Y eso, para Esteban, era lo mejor que podía pasar». En la mansión, Lupita miraba las noticias en el sillón junto a Mauro. Esteban estaba hablando por teléfono con su abogado. El rostro de Sandra aparecía en todos los canales, pero Lupita solo pensaba en algo. Qué raro era ver a alguien que siempre fingió estar por encima de todos, ahora esposada, sin maquillaje, con los ojos hinchados. «¿Y ahora qué va a pasar?», le preguntó a Mauro. «Ahora todo se va a acomodar», respondió él.
Poco a poco. Lo importante es que la verdad salió. Lupita no dijo nada. Solo se quedó viendo la pantalla. En las calles, la gente comentaba el caso como si fuera una novela. En las fondas, en los taxis, en los mercados. Todo mundo tenía algo que decir. Algunos hasta decían que todo era un montaje, que Esteban lo había fingido para llamar la atención. Pero las pruebas eran tan claras, tan directas, que los rumores no duraban mucho. Esteban, por su parte, respiraba más tranquilo. No feliz, porque eso todavía no llegaba, pero sí en paz. Ya no tenía que andar fingiendo. Ya no tenía que dormir con un ojo abierto. Podía caminar por su casa sin sentir que lo estaban espiando. Un día se sentó con Lupita en el jardín y le dijo algo que nunca antes le había dicho. Tú me salvaste, Lupita. Y no solo la vida. Me salvaste de seguir rodeado de mentiras. Ella se quedó callada, pero por dentro se le apretó la garganta. No sabía cómo responder a algo tan fuerte. Solo le sonrió. Y esa sonrisa fue suficiente. Los días siguientes fueron un desfile de abogados, entrevistas y reuniones con medios. Esteban no quiso dar ninguna declaración. Solo pidió que todo se manejara por la vía legal. Pero un día accedió a una entrevista. Fue en su casa, en su oficina, frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, sin poses. ¿Qué fue lo más difícil de todo esto? Le preguntaron. Ver a alguien que amabas, con un cuchillo en la mano. Y con eso, cerró la entrevista. Sandra, en la cárcel, intentó cambiar su versión varias veces. Primero dijo que fue engañada, luego que fue víctima de manipulación, después que tenía miedo. Pero ninguna historia duraba más de un día. Todo lo que decía ya estaba desmentido por pruebas, grabaciones y testigos. Lo mismo Martín, que empezó a decir que él solo era un intermediario, que nunca quiso hacerle daño a nadie. Pero el plan estaba tan bien armado y tan bien grabado que no había salida. Una mañana, Lupita encontró una caja pequeña en su cuarto. Tenía una nota que decía: «Para ti, por ser más valiente que muchos adultos. Adentro había un collar sencillo, con una plaquita que tenía grabado su nombre. Era la primera vez que tenía algo solo para ella, algo que nadie le iba a quitar. Ese día se lo puso con cuidado y se lo enseñó a Esteban. «¿Te gusta?», le preguntó él. «Mucho», respondió ella, sin dudar. En el fondo, sabía que las cosas no iban a ser fáciles de ahora en adelante, pero al menos ya no vivía con miedo. Al menos, ya nadie la iba a mirar, como si no valiera nada. Y mientras todo se caía allá afuera, ella por fin sentía que su mundo empezaba a levantarse. El día del juicio llegó con el cielo nublado y un aire raro, de esos que te hacen sentir que algo importante está por pasar. Afuera del juzgado, la gente ya se amontonaba desde temprano. Cámaras, reporteros, curiosos, celulares grabando todo. No había espacio ni para caminar. El caso de Esteban Valverde y la traición de su esposa y su supuesto mejor amigo se había vuelto el escándalo del año. Y todos querían ver cómo terminaba. Adentro, el ambiente era más frío. El juez ya estaba en su lugar, serio, de esos que no sonríen ni por error. A los lados, los abogados revisaban papeles sin parar. El salón estaba lleno. Mauro entró con Esteban, que vestía traje, gris claro y caminaba sin bastón. Se veía fuerte, firme. Lupita iba con ellos. Llevaba una blusa blanca y un pantalón oscuro. Nada elegante, pero limpia, bien peinada, con la cabeza en alto. Sandra llegó escoltada por 2 policías. Llevaba un suéter beige y el cabello recogido. Ya no era la mujer de revista que todos conocían. Tenía ojeras marcadas y la cara sin maquillaje. Martín apareció después, más delgado, igual de serio. No se voltearon a ver. Nada. Como si fueran 2 desconocidos que se encontraron por accidente. Cuando el juez dio inicio, todo el mundo se calló. Ni los flashes de las cámaras sonaban ya. El juicio comenzó con la lectura de los cargos. Intento,
de homicidio, fraude, falsificación de documentos, uso de recursos ilícitos. Nadie se movía. El abogado de Esteban fue el primero en hablar. Presentó pruebas, grabaciones, documentos. Cada uno de los puntos que ya todos conocíamos, pero que ahora se decían en voz alta, frente a un juez. Sandra se veía incómoda. Cruzaba los brazos. Se mordía los labios. Martín solo bajaba la mirada. Pero todo cambió cuando llegó el turno de los testigos. Primero pasó Mauro. Declaró con toda seguridad. Explicó cómo se descubrieron las transferencias, cómo siguieron a Martín, cómo se instalaron los micrófonos. Dio fechas, detalles, todo. Luego pasó una de las enfermeras del hospital, que contó que Sandra no se apareció ni una sola vez mientras Esteban estuvo en coma. Y después llamaron a Lupita. Todo el salón se quedó en silencio. Ella se levantó despacio y caminó hasta el frente. Se paró frente al juez, se acomodó en la silla y esperó la primera pregunta. ¿Puedes decirnos cómo encontraste al señor Esteban Valverde? Lupita miró a Esteban, luego al juez, y habló con voz clara, sin temblar. Lo vi tirado en una casa abandonada. Estaba amarrado, herido. Pensé que estaba muerto, pero no, estaba respirando. Corrí por ayuda. Nadie me hizo caso. Hasta que encontré a don Polo, un señor de una cerrajería. Él llamó a emergencias. ¿Lo conocías? No. Solo lo ayudé porque no podía dejarlo ahí. Nadie merece morir solo. El abogado le agradeció, pero no acabó ahí. ¿Escuchaste algo después dentro de la casa? Sí, dijo sin dudar. Escuché a la señora Sandra decir que me iban a correr, que yo solo estaba ahí porque Esteban estaba agradecido y que todo era temporal. También escuché a Martín hablar por teléfono. Decía que esta vez no podía fallar, que Esteban ya sospechaba. Los murmullos en la sala se empezaron a escuchar. El juez pidió silencio. Lupita bajó la mirada solo un segundo, pero luego levantó la cabeza. Terminó diciendo: no sé mucho de leyes. Solo sé que lo querían matar, y que si yo no lo hubiera encontrado, él no estaría aquí. Esteban no pudo evitar limpiarse una lágrima con el dorso de la mano. Mauro le dio una palmada en la espalda. El juez agradeció el testimonio. Lupita se bajó del estrado con paso firme. Después le tocó a Sandra, y ahí todo se vino abajo. Su abogado intentó cambiar la historia. Dijo que ella era víctima de manipulación, que Martín la había amenazado, que no sabía lo que hacía. Pero cuando el fiscal le mostró las conversaciones, los movimientos bancarios y las grabaciones donde ella hablaba sin presión, sin amenazas, sin miedo, ya no hubo defensa que sirviera. Martín intentó una estrategia parecida: culpar a Sandra, decir que solo seguía órdenes. Pero todo lo que dijo se le volteó. En cada grabación quedaba claro que él también estaba metido hasta el cuello. Ninguno pudo zafarse, ni uno solo. El momento más fuerte del juicio fue cuando Esteban pidió hablar. «Quiero decir algo», dijo levantándose. El juez le dio permiso. Esteban caminó hasta el centro. Se paró firme, respiró hondo y dijo: «Me costó mucho aceptar que dos personas a las que les confié todo me querían muerto. No solo me robaron dinero, me robaron tiempo, me robaron paz, me robaron la idea de tener una familia». Se giró a ver a Sandra. «Tú eras mi esposa, prometiste cuidarme. Y casi me entierras». Luego volteó a Martín. «Tú eras mi compadre. Estabas en las fiestas, en las comidas, y fuiste tú el que me golpeó, el que me amarró». Se giró al juez. «Yo no pido venganza. Solo quiero justicia. Para mí. Para Lupita. Para todos los que creen que la vida solo la tienen fácil los que tienen poder». Y se sentó. La sala entera se quedó muda. Hasta los que estaban ahí por morbo, por chisme, se quedaron sin palabras. El juez no tardó mucho en decidir.
Declaró culpables a Sandra y a Martín de todos los cargos. Ordenó su traslado inmediato a un penal federal. La sentencia completa se leería en unos días, pero ya estaba claro que no saldrían libres pronto. Lupita respiró hondo. Esteban le agarró la mano. Mauro le sonrió. No por gusto, sino por alivio. Lo habían logrado. El juicio ya había pasado. Los medios empezaban a buscar otro escándalo. Y la casa de Esteban, por fin, se sentía tranquila. El ambiente ya no era tenso. Las puertas se abrían sin miedo, los pasillos no estaban cargados de silencios incómodos, y por primera vez en mucho tiempo, Lupita dormía sin tener que mirar la puerta antes de cerrar los ojos. Esteban la llamó, una mañana a su despacho. Lupita llegó con su suéter gris favorito, el mismo que usaba desde que vivía con él. Se sentó frente al escritorio, sin saber por qué la había llamado. «Tengo algo que decirte», empezó él. «Es algo serio». Lupita lo miró, nerviosa. Pensó que quizá la iban a mandar a otro lado, que esto solo había sido por mientras, que ya todo había terminado. Pero no. Esteban abrió una carpeta y se la mostró. Era un documento. Al principio, no entendió bien, pero cuando él lo explicó, todo cambió. «Quiero adoptarte, Lupita, no solo como agradecimiento, no porque me salvaste, sino porque te quiero en mi vida. Porque eres familia para mí». Ella se quedó congelada. Nunca había imaginado que algo así le pasaría. Nadie le había dicho te quiero así, de frente, con todas las letras. «¿Pero tú estás seguro?», le preguntó bajito. «Yo soy de la calle. Yo no sé de escuelas, ni de reglas, ni de nada». Esteban se sonrió. «Yo tampoco sabía de muchas cosas hasta que llegaste tú. Y aquí vamos, aprendiendo los dos». Lupita firmó ese día. Y a partir de ahí, su vida empezó a cambiar. De verdad. Primero llegó el uniforme de la escuela, una mochila nueva, zapatos relucientes, útiles ordenados. El primer día de clases fue un torbellino de emociones. Estaba nerviosa, se sentía fuera de lugar. Pero cuando entró al salón y una niña le sonrió desde la segunda fila, todo se sintió un poco más fácil. No fue sencillo. No todo fue color de rosa. A veces se sentía rara, como si no encajara. Otras veces, los recuerdos le llegaban sin avisar. La calle, el hambre, el frío. Pero Esteban siempre estaba ahí. Le decía que no tenía que olvidar de dónde venía, pero que ahora tenía un lugar al que regresar. Un cuarto con cobija caliente, un nombre completo. Un buenos días, con pan en la mesa. Pasaron los meses. Lupita empezó a sacar buenas notas. Tenía amigas. Iba a talleres los fines de semana. Pero también empezó a hacer algo que nadie le pidió. Visitar otros lugares, donde había niños como ella antes. Junto con Mauro y una asociación que ayudaba a menores en situación de calle, empezó a llevar comida, ropa, cuentos, lo que podía. «Quiero que ellos también tengan una oportunidad», le dijo a Esteban una vez. «Como tú me la diste a...». Mint Esteban solo le pasó la mano por la cabeza y le dijo, «Y ahora tú se las estás dando a ellos». Un día, mientras revisaban cajas en el sótano de la casa, Lupita encontró una foto vieja. Era Esteban de joven, con un perro, en lo que parecía ser un patio. Le preguntó si era su mascota. Sí, se llamaba Capitán. Lo encontré en la calle también. ¿También lo salvaste? Esteban sonrió. La verdad, creo que él me salvó. A mí. Lupita no respondió, pero entendió lo que quería decir. Ese mismo fin de semana, organizaron una comida con todos los empleados de la casa. Mauro también fue. Hubo música, carne asada y hasta pastel. Lupita se rió como nunca. En medio del jardín, bailando con otros niños, por fin parecía lo que era, una niña. Después de todo lo que había vivido, el dolor, la soledad, el miedo, ahora tenía algo nuevo, una rutina, un espacio, una vida. Tenía tareas que entregar, meriendas por la tarde, historias que contar. Y eso, para alguien que antes solo tenía calles y paredes frías, era como vivir en otro mundo.
Una noche, mientras Esteban le leía un cuento antes de dormir, Lupita lo interrumpió. ¿Crees que uno puede tener más de una vida? Esteban la miró sin entender. O sea, una cuando naces, y otra después, cuando todo cambia. Él lo pensó un segundo y dijo: sí. Yo también estoy viviendo la mía otra vez. Y empezó cuando tú entraste por esa puerta. Lupita se tapó hasta la nariz con la cobija. Cerró los ojos y se durmió, así, en paz, con una sonrisa, con su nombre nuevo en una credencial escolar pegada en la mochila, con un futuro que, por primera vez, ya no daba miedo. Pasaron 2 años. Lupita ya no usaba ropa prestada. Ahora elegía lo que se ponía. Ya no caminaba descalza por las banquetas buscando comida. Ahora iba a la secundaria, con mochila al hombro, con libros marcados con su nombre. Lupita Valverde. Así se leía en cada libreta. Así se llamaba ahora. Y le gustaba cómo sonaba. Vivía con Esteban, claro. Seguían juntos. Pero las cosas habían cambiado. Él ya no era el hombre enfermo, débil, que se recuperaba de una traición. Ahora era más fuerte, más ligero. Había vendido parte de sus empresas y se dedicaba a proyectos sociales. Mauro seguía trabajando con él. Y Lupita era parte de todo. Ayudaba, organizaba cosas, llevaba donaciones, hablaba con niños que estaban donde ella una vez estuvo. Su historia ya era conocida, pero nunca la usaron para presumir, solo cuando era necesario, cuando podía servirle a otro. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba una repisa de madera vieja en el despacho de Esteban, Lupita encontró algo. Era un sobre. No tenía nombre, pero reconoció la letra. La misma de 1960, los papeles que él firmaba. La misma de las notas que le dejaba pegadas en la puerta con frases como «No olvides tu tarea» o «Hoy hay gelatina». Se sentó en el sillón y lo abrió con cuidado. Adentro había una hoja doblada en 4. Empezó a leer en voz baja, para sí. Lupita. Si estás leyendo esto, es porque ya eres más grande, o porque encontraste el lugar donde escondo mis cosas importantes. Como sea, me alegra que lo tengas. En tus manos. Nunca supe cómo explicar todo lo que hiciste por mí. No solo me salvaste de morir en una casa abandonada, me sacaste de algo más feo, de una vida llena de gente falsa, de rutinas vacías, de sonrisas que no sentía. Y tú, con 8 años, sucia, con los pies rotos, con los ojos bien abiertos. Me enseñaste lo que era tener valor. De verdad, me cambiaste, Lupita. Me hiciste volver a empezar. Yo no soy un hombre perfecto. He cometido errores, muchos. Pero de algo estoy seguro. Adoptar a una niña de la calle fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Gracias por cada día, por cada pregunta, por cada vez que me hiciste reír, por cada silencio compartido, por enseñarme a ver el mundo con tus ojos, por recordarme que no se necesita dinero para ser valiente, ni apellido para tener dignidad. Esta casa es tuya, este apellido también, pero más que eso, este lugar en mi vida. Y aunque algún día ya no esté, quiero que sepas algo. Lo más grande que hice en mi vida fue ser tu papá. Con cariño, Esteban. Lupita leyó todo en silencio. No lloró. Pero cuando terminó, se quedó abrazando la hoja como si fuera un tesoro. Y lo era. Se la guardó en el bolsillo, bajó a la cocina, agarró su bici y salió a rodar por el barrio. Pasó frente a una tortillería, saludó a un señor que la conocía de la fundación y luego dobló por una calle que no visitaba desde hace mucho. Ahí estaba, la casa abandonada, la misma donde todo empezó, la misma donde encontró a Esteban, atado, golpeado, a punto de morir. La puerta seguía igual, chueca, vieja, con las marcas de siempre. Pero Lupita no sintió miedo. Esta vez no venía corriendo. Esta vez venía de pie, con fuerza, con historia. Se quedó ahí parada unos minutos, pensando,
recordando, acariciando la carta en su bolsillo, y en ese momento, una voz la sacó de sus pensamientos. ¿Vives por aquí? Era un niño, de unos 6 años. Estaba sucio, sin zapatos, como ella antes. Lupita lo miró y le sonrió. Sí. ¿Y tú? ¿Tienes hambre? El niño asintió sin decir nada. Lupita le tendió la mano. Ven, vamos a buscar algo de comer. Y sin decir más, se lo llevó con ella, no porque fuera su obligación, no por compromiso, sino porque entendía, porque una vez alguien hizo eso por ella, porque ahora sabía lo que era tener un hogar y también cómo ofrecerlo, porque hay finales que no terminan con una puerta, cerrándose, sino con una abriéndose para alguien más. Y eso fue lo que cambió todo.